Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer debate de Fundación Libertad y Desarrollo en este 2025. Feliz año, aún se vale decirlo. Y bienvenidos a nuestro primer programa de análisis. Hoy me acompañan dos buenos amigos de esta casa. Ya están conmigo Jonathan Lemus, nuestro politólogo de cabecera desde Austin, Texas, y Jorge Ceballos, nuestro internacionalista también de confianza. No sé dónde estás, Jorge. San Salvador, así En que San a la Salvador. par. Muy bien. Así que estamos en diferentes ubicaciones cada uno, pero pendientes todos de lo que va a pasar en este 2025. Así que vamos a comenzar como siempre solemos hacer cada año, con las perspectivas de lo que se viene para Guatemala en este año. Jonathan, voy a empezar contigo. Particularmente el primer año fue muy agitado por lo que pasó en 2023. Y creo que de alguna forma esa transición tan complicada que tuvimos, o más bien la incertidumbre de transición que tuvimos desde julio en adelante, marcó mucho el tono de lo que fue el primer semestre del gobierno actual. Y ahora las cosas parecen tomar otro rumbo. Parece que mientras más pasan los meses, ya parece que las cosas encuentran alguna forma. No digo que todo esté bajo control, pero de alguna manera empezamos a hablar un poco más de política pública, empezamos a hablar un poco más de los planes del gobierno, de qué va a hacer, de su gestión. Así que la primera gran pregunta para ti es, bueno, ¿cómo visualizas esos grandes temas para el gobierno en este segundo año donde ya se va a empezar a hablar un poco más de los resultados que se le van a exigir como gobierno y un poco menos de la crisis que enfrentó en su momento para tomar posesión? No estoy tan seguro, Edgar, de que ya haya pasado por completo esa etapa del gobierno. Creo que especialmente después del 20 de enero, sí vamos a ver algunos actores que todavía tienen una intención de deslegitimar los resultados del 2023. Eso sigue estando allí. Creo que sigue siendo una amenaza. Quizás la diferencia a hace un año es que pareciera que esa amenaza no tiene, digamos, formas legales y legítimas de concretarse, ¿no? Específicamente no hay, pareciera, un camino viable, tanto jurídico como político, para poder llegar a ese punto final, que es decir, los resultados del 2023 son producto de un fraude. Habiendo dicho eso, creo que el reto, digamos, para la administración del presidente Arevalo en este siguiente año es definir cuál va a ser, digamos, o cuál es el centro de su estrategia, tanto en materia de política pública, como tú lo dices, pero especialmente en su negociación con los actores de poder. En algún momento, personalmente, pensé que iba a ser una estrategia enfocada en la opinión pública, en generar, digamos, un apoyo desde la base, desde el ciudadano, pero dada la escasez de resultados tangibles, parece que no va por allí, digamos, el sostenimiento de este gobierno. Veo más, creo, un énfasis en las negociaciones con el legislativo, centradas en la distribución de recursos. Entonces allí habrá factores a tomar en cuenta más de tipo económico, ¿no? ¿Cómo le va a ir a la economía del país para poder sostener, digamos, ese gasto público? Y también la capacidad de las instituciones para recolectar impuestos y luego que cumplan entre políticos esos acuerdos a partir de la distribución de recursos. Creo que por allí va más el segundo año de gobierno. Parece la política como usualmente la conocemos, que no digo que sea bueno, de hecho no necesariamente es bueno para el país ese tipo de enfoque, pero parece que por ahí va la dirección de este segundo año del gobierno. Ahora, ya que Jonathan metió el tema o el aspecto internacional, Jorge, vale la pena que comentemos un poco al respecto. Evidentemente, a partir del 20 de enero va a haber un cambio en la Casa Blanca. Eso trae algunos cambios en materia de política exterior y hay ciertos jugadores locales, como decía Jonathan, que, digamos, piensan que ese cambio en la política exterior puede beneficiar algunas agendas de ellos. Quizás por desatención, porque piensan ellos que la Casa Blanca va a poner menos atención a lo que aquí ocurra y puedan empujar la narrativa del fraude o de la remoción de la cabeza del Ejecutivo, como lo han planteado. Ujú. Pero las cosas tampoco son tan sencillas, Jorge, porque también la región tiene otros jugadores y Guatemala puede tener una importancia distinta en función de lo que pase. Veamos Honduras, por ejemplo, ¿no? Cuando te dice Xiomara Castro, voy a retirar las bases militares de Estados Unidos, y el senador Mike Lee dice, bueno, entonces las pasamos a Guatemala. Es decir, todo eso cuenta, Jorge, y tampoco es tan fácil saber qué va a cambiar a partir del 20 de enero respecto de lo que nos interesa a nosotros, que es nuestra democracia, ¿no?
Creo que tenemos que entender que entramos en una nueva etapa que no va a ser que el primer periodo de la administración Trump. Viene un discurso más agresivo, pero un discurso que también hace que en esa agresividad, en cierto modo, pierda los tintes de la realidad. Porque una cosa es decir, vamos a hacer esto y otra cosa es la implementación. Hay algunas cosas que pueden ser fáciles de implementar y otras no tanto. Y en ese caso, sí, muchos actores piensan que con que llegue alguien de la administración Trump y especialmente, no Trump, sino el círculo que está cercano a él, va a haber cierta presión para que sucedan ciertas cosas, especialmente en Guatemala. Yo no lo veo tan así, aunque pues podemos esperar que sorpresas en algún momento, pero creo que Guatemala es el más estable entre la región. Y digo estable porque aunque tiene una muy buena relación con El Salvador, sabemos que El Salvador ha demostrado que tiene una agenda clara y que, pues sí, yo le platico a la administración, pero al otro día puedo tomar un avión y irme a China a platicar sobre otros asuntos que me convengan como país. Entonces, en el caso de Guatemala es relativamente más estable. El futuro secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo una clara eh, em, imagen de lo que sucedió en el 2023, tuvo un mensaje muy claro sobre la llegada de Arévalo a la presidencia, pero no creo que vaya a cambiar eso. El tema es cómo Guatemala lo va a manejar y sabemos que los temas primordiales son migración, narcotráfico y obviamente la seguridad que puede implicar para Estados Unidos el hecho que otros migrantes de otros países pasen por Guatemala, lleguen a México y luego la seguridad de la frontera. Entonces, esos tres temas creo que ya se están discutiendo y va a ser en la forma en que la administración logre presentarle a la administración Trump, bueno, esto es lo que podemos hacer y en estas áreas necesitamos de su ayuda, pues el mensaje pues puede irse aclarando de cuál va a ser la relación. Eh, Seamos honestos, que el presidente Arevalo aparezca en la foto con Donald Trump, pues no va a ser mucha la diferencia, porque al final es claro qué es lo que se necesita de estos países. Parar el flujo migratorio, ver el tema de narcotráfico y obviamente el de seguridad en tema de terrorismo. Entonces, ah, yo no veo que en este momento deberíamos de tener una expectativa tan alta de cambios, pero sí tenemos que estar preparados como país a enfrentar las consecuencias de algunas decisiones que se van a tomar al interior de Estados Unidos, especialmente el tema de deportaciones masivas. ¿Guatemala estará preparado para eso? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que tener? Y ahí puede entrar también una parte de negociación con las nuevas autoridades en Estados Unidos. Bueno, que Jonathan, eso se mezcla un poco con la política interna. O decías un poco que la variable económica es importante. Si supusiéramos que el flujo migratorio se detiene de forma importante, claro, solo para ponerlo en perspectiva, no es realista ya conocemos a Trump, ¿no? Su retórica es inflamatoria, ¿no? Dice, vamos a deportar a todos los ilegales. 13 millones de ilegales, 4% de la población. Eso no va a pasar. Ni siquiera es económicamente viable, pero sí es posible que el flujo migratorio eh, se pueda reducir un poco y si Guatemala depende de las remesas en una parte importante, puede haber algún impacto económico. Pero más allá de eso, Jonathan, digamos, ¿qué tanto, pensándolo un poco de cara a lo que va a enfrentar el gobierno? Es decir, ¿qué tantas herramientas tiene Guatemala también para decir, bueno, enfrento una administración que puede ser hostil a mí, ¿no? Por lo que se está planteando hoy la agenda antidemocrática guatemalteca, pero también yo tengo herramientas, ¿no? Comparado con otros países para decir, puedo jugar en este ambiente y sobrevivir. ¿Ves al gobierno reaccionando de la forma que debería? Bueno, es una pregunta difícil, ¿no? Porque, digamos, yo veo contradicciones en ambos países, ¿no? En el caso de Trump, siempre se le define como un presidente aislacionista, ¿no? Que no tiene esta idea de Estados Unidos como el policía del mundo, pero en los últimos días tomó una línea muy del siglo XIX del imperialismo, ¿no? Y esta idea de retomar ciertos territorios y entrar, digamos, en una dinámica más de expansión con países Panamá, ¿verdad? El tema de México, etcétera.
Y por otro lado, en Guatemala tenemos un presidente que también tiene una contradicción, ¿no? Tiene un presidente que ha hecho una carrera diplomática toda su vida, la ha trabajado en materia de política exterior y que por tanto no pareciera tener tanto interés en lo doméstico, ¿no? Es un presidente que se le critica mucho por eso, pero al mismo tiempo no me queda tan clara cuál es la política exterior guatemalteca, ¿verdad? Especialmente si tomamos en cuenta que hay muchos cambios ocurriendo en el mundo. Creo que no solo es un cambio de que Trump llega a la Casa Blanca, creo que tenemos que entender que hay un cuestionamiento serio mundialmente del modelo liberal, tanto económico como político. Y tenemos que ver entonces dónde Guatemala encaja dentro de ese cambio internacional, ¿no? Entonces, independientemente de si Trump implementa o no el tema de las deportaciones o el tema de los aranceles, creo que la oportunidad para Guatemala es hacernos la pregunta de en dónde encaja Guatemala en ese nuevo orden mundial y cuáles van a ser sus aliados, ¿no? Hoy día los países pequeños tienden a tener más de un aliado, ya no solo es Estados Unidos, se puede hablar con China, uno que otro también tiene un puente con Rusia, ¿verdad? Así que creo que Guatemala ese es el tipo de pregunta que debería estarse realizando, es el tipo de política que debería estarse formulando. Y yo seguramente quizás ocurre en los espacios privados del gobierno, pero no me queda claro que haya una comunicación de cuál es la visión del presidente en este caso, de cómo va a ser la política exterior guatemalteca en los próximos años. Entonces, no te doy una respuesta, lo que te estoy queriendo Sí. decir es, estamos ante líderes que evidencian ciertas contradicciones, podrían llevarnos a un nuevo modelo, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, pero no me queda claro que ellos mismos tengan esa claridad de hacia dónde van. No hay que olvidarnos de la política interna, entonces comentemos un poco en lo que nos queda algunas cosas. El año pasado, digamos que poco a poco, como decía Jonathan, Jorge, se fue el Ejecutivo entendiendo que si no era el apoyo popular tenía que dialogar con el Congreso. Y algunos avances ahí tuvo, ¿no? Su ley de competencia, que era una gran promesa de campaña, aunque la ley empieza a regir en 2 años y los resultados se van a ver a muy largo plazo, para bien o para mal. Y por lo menos logra un presupuesto, digamos, que se acomoda a sus planes, ¿no? Aunque tiene algunos cuestionamientos en la Corte y veremos y analizaremos ya más a futuro si hay algunas acciones que prosperan como queda, pero en general, ¿cómo ves esa dinámica del Ejecutivo pensando en lo que pueden lograr en corto plazo? Porque la ley de competencia, como digo, es algo de muy largo plazo, no digo que no sea importante, digo que es algo de largo plazo, pero ahora el gobierno también tiene que empezar a pensar en cuáles son sus grandes apuestas, en sus grandes legados, ¿no? De como gobierno, como administración 2024-2028. ¿Por dónde ves que haya algún punto al que le podamos poner atención, Jorge? Yo creo que tenemos que separar los distintos temas desde el Ejecutivo porque es bastante general eh, hablar de los desafíos que tiene. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el primer desafío que tiene es generar una verdadera comunicación estratégica interna. Se están cometiendo demasiados errores en casos administrativos que salen desde un acuerdo mal redactado, cosas como esa, hasta las declaraciones que puede dar un ministro, el presidente o parte del gabinete. Entonces, debe haber una mayor cohesión en la comunicación interna. Ese es el primer desafío que debería de ser el diario vivir para lograr los siguientes pasos. El segundo paso es lograr comunicar qué se está haciendo, cuáles son los retos, pero no desde la perspectiva es que el gobierno pasado, es que el ministro, no, o sea, la realidad es que hay un sistema administrativo en un gobierno que impide hacer muchas cosas, hay muchas veces poca capacidad para poder hacer. Y el hecho que tengas recursos no quiere decir que los puedas implementar. Entonces, el establecer una comunicación con el ciudadano más honesta y clara de por qué no se hace esto y cuáles son las alternativas, es importante y obviamente con el resto de actores que permitan llevar las negociaciones posibles para que avance la implementación eh, de un plan de trabajo y sobre todo el que lleguen eh, beneficios al ciudadano en general. Y el tercer punto creo que es
en esas dos primeras fases entender cuál va a ser su legado. Y yo creo que no podemos comparar legado con el ejecutar, el ir ejecutando día a día lo que debe hacer un ejecutivo. El ejecutivo tiene que ver que haya tema de seguridad, que existan los medicamentos en salud, que existan las carreteras, el mantenimiento, etcétera. Esa es la ejecución diaria y eso no puede ser un legado. El legado debería de ser logramos que se mejoró la forma en que se evaluaban las contrataciones para obra pública y quedó el manual, quedó esto, quedó establecido. Ese debería ser, pero es un trabajo paralelo porque al final el ciudadano lo que quiere ver es la ejecución diaria. O sea, si voy en una carretera, que no deje las llantas tiradas, que si estamos hablando que el índice de percepción de homicidios ha reducido en los últimos años y hoy se mantiene en un 16,1, si no estoy mal, según el estudio de 100, pues eso quiere decir que se han logrado avances y entonces yo me siento más seguro o no me siento más seguro. O sea, la ejecución diaria no pelea con un legado que también hay que entender en las condiciones que llegó este gobierno, es difícil, pero no imposible. Otra vez creo que radica en cómo comunicamos las cosas. Para ir cerrando, Jonathan, a mí me cuesta pensar de nuevo en eso, ¿no? Sin entrar a demasiados detalles, ¿no? Es decir, ok, que por supuesto que hay, no dudo, avances en la gestión, como decía Jorge, pero me cuesta encontrar, no sé si te ha ocurrido o has visto algo, como alguna gran apuesta política, digamos, más allá de las limitaciones que te puede dar el Estado. Sabemos que el aparato estatal no da para una transformación enorme de la infraestructura del país en un año, pero ¿ves alguna cartera, algún programa concreto de gobierno que digas, ok, aquí está la apuesta del gobierno, bien o mal, es esta o todavía seguimos como viendo un gobierno que está buscando cuál es como su gran promesa? No, yo creo que no hay una identidad en el gobierno. Creo que lo que vamos a ver es una creciente separación entre lo que hace el Ejecutivo, lo que hace la bancada en el Congreso, ¿no? Tú mencionabas el tema de ley de competencia y otras leyes, eso fue un tema de bancada más que del Ejecutivo. Estamos viendo esfuerzos dispersos y creo que es la historia del país, ¿no? La historia del país, especialmente desde la transición a la democracia, ha sido eso, la incapacidad de hacer coaliciones, de empujar un proyecto de nación y lamentablemente creo que va a seguir con esa dinámica y no veo, digamos, forma de que eso vaya a revertirse en los próximos años. Creo que el otro año ya vamos a estar hablando de las elecciones 2027. Y sin duda el otro año vamos a estar hablando también del relevo de la fiscal general, del relevo de la Corte Constitucional y el país, más o menos como lo dicen ustedes, va repitiendo esas dinámicas. Pero bueno, el tiempo pasa y nos hemos quedado ya sin más espacio para comentar. Agradecerle nuevamente a Jonathan Lemus y a Jorge Ceballos por acompañarme. Estaremos pendientes de lo que pase en el país en los próximos días, sobre todo respecto de las inconstitucionalidades presentadas contra el presupuesto, porque eso puede ser un factor que cambie en el corto plazo algunas condiciones. Pero bueno, hasta acá nuestro primer programa del año. Llega hasta acá el debate de Fundación Libertad y Desarrollo y los veremos la semana que viene.